Si desea conocer al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, ha llegado al lugar correcto. Esto es un estudio bíblico a la luz de las Escrituras. Un espacio diseñado para conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al nombre sobre todo nombre. Con ustedes, a continuación, J.C. Torres. Bienvenidos. Nuestra meditación del día de hoy está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En los versículos 2 y 3 de esta carta, hay un énfasis especial en la soberana voluntad de Dios, actuando a favor del pecador. Recordemos que en el versículo 2 dice que Dios eligió. Él eligió. Nadie ha influido en esa elección. Además, ella fue hecha en la eternidad. Y precisamente en estos términos es que Pablo le habla a los tesalonicenses. Escuche con atención. En 2 de Tesalonicenses 2:13 dice: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Antes de cualquier cosa creada, Dios ya había establecido a quién escoger de entre los hombres para salvación. Este es un aspecto que demuestra y reafirma la salvación por gracia. Ninguno de nosotros había hecho nada, ni bueno ni malo, y algunos ya habíamos sido escogidos por el puro afecto de la voluntad de Dios. Efesios 1:15 lo confirma. Escuche cómo dice este versículo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es algo absolutamente incomprensible. ¿Por qué? Pensemos un momento en esto. Todos los hombres odiamos a Dios con todas nuestras fuerzas y sin embargo, Él quiso escoger a algunos para hacerlos sus hijos. ¿Se da cuenta del enorme privilegio que esto implica? Estoy seguro que no. Por esto necesitamos detenernos un momento para ver cómo describe Dios mismo al hombre. Leamos algunas cosas al respecto. Romanos 1:21, por ejemplo, dice: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 3:12, por su parte, dice: Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Efesios 2:1-3 dice: Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Recuerde, querido amigo, que lo que acabamos de leer es la misma palabra de Dios y basta con leerla un poco para ser confrontados con nuestra verdadera condición sin Cristo. La Biblia dice de nosotros que somos rebeldes y nos hemos desviado voluntariamente de su voluntad. Por esta razón somos inútiles y como consecuencia de ello estamos muertos espiritualmente. Ahora bien, ¿qué significa esto de muerto espiritualmente? ¿Cómo sabemos que el hombre está muerto? En Efesios 2:1-3, donde acabamos de leer, se describe esta condición de la siguiente manera. Todos los hombres siguen la corriente de este mundo, su pensamiento, su filosofía y sus principios, y según 1 de Juan 2:16, todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios el Padre. Es decir, los hombres inconversos
todo el tiempo hacen exactamente lo contrario a la voluntad de Dios. Ahora, por otra parte, todos los hombres sin Cristo hacen su propia voluntad y siguen sus propios deseos pecaminosos, a los cuales ellos llaman como perseguir sus sueños, ponerse metas, alcanzar logros, obtener el éxito, adquirir fama, amasar fortuna y llegar al poder. Todas estas cosas pueden parecer legítimas en sí mismas, sin embargo, todo esto no es otra cosa que pecado o rebeldía en contra de Dios. Este es el camino de independencia de Dios, y todo lo que se haga o pretenda hacerse así, lleva a la muerte. Este es el camino que engañosamente ha diseñado el príncipe de este mundo, el padre de la mentira, quien le ha hecho creer al hombre que este es el camino de su felicidad y de su autorrealización. Pero este no es otra cosa que el camino de muerte y destrucción. Así las cosas, toda la humanidad se encuentra en completa rebeldía y desafiando la autoridad de Dios, afirmando que cada uno de los hombres es dueño de su propio destino y por eso puede hacer con su vida y con su cuerpo lo que él quiera, y nadie tiene por qué vulnerar su supuesto derecho a, según él, ser feliz. Y cuando el hombre dice que nadie tiene que decirle qué hacer, es claro que el primero que está en esa lista es Dios y su palabra, Dios y su voluntad. ¡Qué terrible arrogancia! Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios ha escogido a algunos para hacerlos sus hijos. ¿No le parece una gracia muy grande? En lugar de hacer justicia y destruir al hombre, Dios, siendo el ofendido, ha actuado con misericordia. Esto es precisamente a lo que se refiere Pedro al decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Aquí nos encontramos entonces con otra manifestación de la soberana voluntad de Dios, quien, a pesar de nosotros mismos, nos hizo renacer. Él dio vida a los muertos. Su poder sobrenatural intervino, haciendo lo que es imposible para el hombre. Solo la intervención del Dios vivo y verdadero y de aquel que es la resurrección y la vida puede dar vida. O como lo menciona Pedro, engendrar hijos, y esto para su gloria. Así que renacer es ser engendrado por Dios. El apóstol Juan lo dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso está en Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Los hijos de Dios, entonces, son aquellos que por la voluntad de Dios han sido engendrados por Él. ¿Se da cuenta? Ni usted ni yo podemos hacer nada para llegar a la nueva vida. Todo es obra divina. Ahora bien, ¿cómo se produce este nuevo nacimiento? Al respecto, Pedro escribe lo siguiente. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos o engendrados por la voluntad soberana de Dios, no de simiente corruptible, no de hombre, ni por la voluntad o intervención del hombre, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí lo nota, querido amigo? Pedro dice: siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es el agente o el medio que Dios usa para producir vida espiritual, y esta palabra no es otra cosa que la proclamación del verdadero evangelio. Recordemos que la fe se produce o viene por o como resultado de oír, y ningún ser humano puede oír si la palabra de Dios no le abre el oído. Es porque la palabra de Dios, la cual es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra profundamente y quebranta el corazón más duro, revelándole no solo su pecado, sino a Cristo como su única respuesta para obtener salvación.
Por esto, es correcto y acorde con la palabra de Dios decir que la nueva vida o el nuevo nacimiento es el resultado de la obra poderosa de Dios, dando vida a los muertos por medio de la predicación del Evangelio, es decir, la proclamación del Cristo resucitado, glorificado y exaltado sobre todo, el cual va a volver a salvar a los que le esperan y condenar a todos los demás. En este punto es necesario detenernos y hacernos dos preguntas. ¿Usted ha sido engendrado por Dios? Y cuando Cristo regrese, ¿en cuál grupo estará usted, apreciado amigo? ¿Entre los salvos o los que serán condenados? Apreciado amigo o amiga, gracias por estar con nosotros. Si nuestro mensaje del día de hoy ha sido de edificación para usted, lo invitamos a que lo comparta con otras personas. Si desea conocer algo más acerca de nuestro ministerio, lo invitamos a visitar nuestra página de Facebook Ver a Jesús o nuestro canal de YouTube Ver la Gloria de Jesús. Asimismo, nuestra cuenta en Instagram @verajesús. Recuerde, un estudio bíblico a la luz de las Escrituras es producido desde la ciudad de Cali, Colombia. Lo esperamos en un próximo episodio. Deseamos que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.